Hola alumnos, bueno, vamos a dar la unidad 4. Eh, vamos a, primero, lo de siempre, vamos a hacer un repaso de la consigna de el trabajo práctico que tienen que entregar junto con el trabajo práctico número 4. Vamos a repasar un poquito la consigna, que lo tienen que entregar junto con el 5 y el 6 en el segundo parcial, en la fecha del segundo parcial. Así que vamos a leer un poquito la consigna rápido. Recuerden que hay que realizar el 100% de los trabajos prácticos en tiempo y forma. La autocorrección, o sea, nosotros vamos a repasar esto eh, el lunes 2 de junio. La entrega es en la fecha del parcial de este trabajo práctico junto con el trabajo práctico número 5 y 6. La forma del trabajo tiene que ser escrito a mano, con letra clara, consignar apellido y nombres, DNI, todo lo que ya saben de los trabajos prácticos, ¿sí? Dicho sea de paso, estuve leyendo algunos trabajos prácticos y hay muy buenas producciones. Otras, más o menos, cumplen, pero hay muy buenos trabajos prácticos. Eh, la consigna dice, revisar los trabajos prácticos 2 y 3 para integrar la información de manera sintética, pero completa, en el siguiente cuadro. Y vamos evolucionando en la misma lógica y en el mismo sentido, ¿no? Objeto de estudio, la definición conceptual del objeto de estudio, la metodología, el contexto de producción y debates, y la bibliografía de donde obtuvieron eso. Entonces, y ahí en la otra entrada, porque es un cuadro de doble entrada, teoría conductista, teoría de la Gestalt, psicología genética, teoría sociohistórica y teoría general de los sistemas, que es lo que vamos a ver hoy. Bien, vamos eh, a pasar a lo que vamos a ver el tema de hoy, ¿sí? Bueno, eh, la unidad 4 en el teórico magistral, ustedes van a ver, bueno, hubo cambio de fechas y eso tienen que tener paciencia por la actividad especial que estamos organizando con la cátedra. Así que tengan paciencia, pero la idea es grabar esta clase justamente para que ustedes tengan el material lo antes posible y no se atrasen con el ritmo de lectura y estudio. En el teórico magistral ustedes van a ver los contenidos de la unidad 4, ¿no? La conducta comunicacional y la interacción observable, el enfoque sistémico. Los temas son el estudio de la comunicación y la interacción de los sistemas humanos, el enfoque pragmático, la conducta comunicacional y la interacción observable, desestimación de los procesos psicológicos y del sentido. Eso es lo que van a ver en el teórico magistral con la profesora Luisina Yuto. En el teórico por comisión, hoy vamos a ver en esta clase la unidad 4, pero otros temas complementarios de la unidad 4. Vamos a ver la conducta comunicacional y la interacción observable, el enfoque sistémico, los sistemas humanos, vamos a ver los axiomas de la comunicación, la función del trastorno disfuncional, que es como el gran aporte de la teoría sistémica, entre otros, y la comunicación paradojal y el doble vínculo. Eso es lo que vamos a ver ahora en el teórico por comisión. Entonces, esto recuerden que este documento que estamos viendo es el cronograma de cursada que ustedes lo tienen en el Moodle. Entonces ahí tienen fecha a fecha, tema por tema, lo que se va dando y eso es lo que vamos repasando. Este repaso tiene que ver con eso. Ustedes lo pueden bajar del Moodle y lo tienen con ustedes, entonces van a ritmo respecto de los temas que se ve tanto en el teórico magistral como en el teórico por comisión. Y entonces es importante que ustedes puedan llevar al día la materia, con lo cual para eso es que vamos viendo este recorrido que vamos haciendo semana tras semana. Bien.
Ahora vamos a pasar a la clase. Esperen un segundito. Bueno, hoy vamos a ver la unidad 4, la conducta comunicacional y la interacción observable, el enfoque sistémico. Esto es lo que está en el programa, más o menos lo que leímos hoy y lo que vamos a repasar en esto. Esto es la unidad 4 y estos son los contenidos que vemos acá en el teórico por comisión. Esto es parte del programa, ¿no? Esta diapositiva. Esto yo ya lo subí al Moodle, ya va a estar disponible a partir de mañana lunes. Así que, perdón, esto lo van a ver el lunes 4 a partir de las 9 de la mañana a 10. Luisina lo va a habilitar para que lo puedan tener a mano. El surgimiento de la teoría general de los sistemas. Bueno, los autores que vamos viendo y que empiezan a aportar es von Bertalanffy, que es biólogo y filósofo y denomina teoría general de los sistemas. Es el autor que le pone el nombre. La teoría general de los sistemas debería constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos. Surge en respuesta al agotamiento lo poco aplicable que es de los enfoques analíticos reduccionistas. Recuerden de que venimos de ver el asociacionismo elementalista, ¿no? Entonces es un poco una respuesta a esa corriente de pensamiento y sus principios mecánicos causales. En 1954 se constituye la Sociedad de Investigación de la Teoría General de los Sistemas. Se desarrollaron tendencias a partir de ciertos aportes de ciertas corrientes que venían en auge en la época. Por ejemplo, la cibernética con Wiener, la teoría de la información con Shannon y Weber, y la dinámica de los sistemas como el autor Forrester. Esto empezaba a ser un movimiento con la cibernética, con la teoría de la información y la dinámica de los sistemas, que eran diferentes aportes y empezaban estas corrientes de pensamiento empezaban a brindar aportes como para pensar por fuera del elementalismo asociacionista. Y la información empezó a ser cuantificable y empezó a verse como sistema. La teoría general de los sistemas entonces es entendida como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad. Tiene una orientación a los trabajos transdisciplinarios, ¿no? No es, fíjense que ya justamente como no entiende la realidad desde elementos separados, sino que ve multiplicidad y ahí la transdisciplinariedad es como uno de sus axiomas, uno de sus valores, ¿no? Tiene una perspectiva holística e integradora. ¿Qué quiere decir una holística? Quiere decir global e integradora y adecua la interrelación y comunicación entre especialistas y especialidades. O sea, no se subdivide en disciplinas separadas, sino que integra a través de un mecanismo de transdisciplinariedad. Actualmente aporta aspectos parciales para una moderna teoría general de los sistemas sociales. El sistema, como una entidad constituida por partículas en interacción mutua y con cierta organización, y no como un conglomerado de partes. El sistema trasciende las características individuales de sus partes, subsistemas, o sea, el sistema en general trasciende a las características individuales a los subsistemas, a los elementos. Y todo cambio en una de sus partes afecta a todo el sistema. Si alguno de los elementos es alterado, todo el sistema se ve
resentido por una cuestión de homeostasis. Se parte del modelo, como un gran aporte, el modelo telegráfico de la comunicación. Este es como el punto de partida. Y ustedes van a ver cómo acá se queda de manifiesto el elementalismo asociacionista, ¿no? Porque es como una comunicación telegráfica. Para todos los que no conocen el telégrafo era un medio de comunicación en el que a través de un sistema de códigos, primero se enviaba una señal con puntos y rayas, por una combinación de puntos y rayas de un código, y primero había un mensaje en un extremo y en el otro extremo se recibía el mensaje, y después el otro extremo le daba el mensaje y se convertían en emisor y receptor, donde era unidireccional. Entonces era una dinámica sin feedback. Pero bueno, este es un primer modelo de comunicación, el modelo de comunicación de Shannon. Era ingeniero electrónico y Weber matemático. Propone un modelo de comunicación que tenía como objeto de estudio el análisis de la eficacia en la información y buscaba establecer medidas cuantitativas sobre la capacidad de los sistemas de transmitir, almacenar y de procesar información para descubrir leyes matemáticas que la gobiernan. Todo lo que conocemos como medidas por ejemplo, de las computadoras, eh, las unidades de medición de la información en byte, megabyte, gigabyte, eh, esto tenía su origen en este modelo de la comunicación, en la corriente cibernética. O sea, la información empezaba a ser cuantificable. El modelo Shannon, ustedes van a ver que hay una fuente de información, hay un mensaje, hay una señal transmitida, una señal recibida, que es un mensaje. Entonces, el emisor transmitía, el emisor a través de un transmisor, un codificador, a través de un canal, a un receptor, que sería el destinatario. Esto era con un ruido, que eran puntos y rayas, que se convertían en un código como para mandar comunicaciones. Ustedes van a ver en películas que hay es como es como que apretan un hierrito, digamos, un dispositivo que producía sonido y se utilizaba mucho en los barcos, en diferentes dispositivos para poder eh, producir comunicación cuando no existía el teléfono, cuando no existían los celulares, cuando no existían otras formas de comunicación. Esto entonces son los antecedentes. Este modelo telegráfico de la comunicación comprende a la comunicación de una manera lineal y simplista. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ven acá que es una manera lineal y simplista a través de elementos asociados. O sea, este modelo de comunicación, el de Shannon, tenía una base elementalista asociacionista. Este modelo intentaba responder a las preguntas realizadas por eh, Lauswell. ¿Quién le dice qué? ¿A quién? ¿Quién le dice qué? ¿A quién y con qué efecto? Está centrado en los mensajes enviados de un punto a otro y en los resultados o posibles influencias sobre el emisor y el receptor. ¿Cómo es entendida la comunicación desde el enfoque sistémico? Ustedes van a ver que este es el punto de partida, que tiene una base elementalista, asociacionista, y a partir de esto y en respuesta a esto, a este modelo de comunicación, surge el modelo de comunicación del enfoque sistémico. La escuela de Palo Alto, vamos a ir viendo, eh, creada por Jackson en 1959, integrada por Bateson, Goffman y Waslavic. Estos nombres ustedes lo van a escuchar mucho a lo largo de la carrera cada vez que se vea teoría sistémica o antipsiquiatría. La comunicación, según la escuela de Palo Alto, la esencia
de la comunicación reside en los procesos de relación e interacción. Fíjense cómo no está centrado en elementos asociados, sino que pone énfasis en la interacción, en la, en la relación que existe entre emisor y receptor. Todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo y los trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación. Ustedes fíjense que acá ya empieza a haber una definición desde la psicología. Analiza la comunicación porque entienden de que las perturbaciones, en el fondo, para la teoría sistémica, son problemas de la comunicación. Según Ives Winking, se vuelve a ver la comunicación en la comunicación el fenómeno social que también expresaba el primer sentido de la palabra, tanto en francés como en inglés, la puesta en común, la participación, la comunión. Eh, entonces, la comunicación eh, empieza a verse desde otra dimensión, ya no solamente de emisor, receptor, mensaje, medio, código, elementos asociados, sino que se entiende más bien de la comunicación como desde la relación, desde una unión, desde los elementos de una manera vista desde una totalidad, no desde elementos separados. Vamos a seguir viendo eso. La comunicación según la Escuela de Palo Alto. La comunicación es la matriz en la que encajan todas las actividades humanas. Fíjense qué definición tan distinta, ya no se quedan en elementos como emisor, receptor, ¿no? Va viendo desde otra complejidad más holista. De ahí que este enfoque inaugura una forma de comprender la comunicación mucho más amplia, superando el enfoque anterior y ubicando la reflexión sobre la comunicación en un marco holístico como fundamento de toda la actividad humana. Es muy distinto a el enfoque de Llano, ¿no? La comunicación, según la Escuela de Palo Alto, seguimos, es interacción, serie de mensajes intercambiados entre personas. Ya no analiza en elementos, sino que ya analiza la relación, el feedback. Pone el énfasis en el feedback, no en desmenuzar en elementos y ver cómo esos elementos se asocian, que es una forma de verlo de una manera bastante simplista para la escuela, para la teoría general de los sistemas. Entonces, la interacción es una serie de mensajes. La interacción es la serie de mensajes intercambiados entre personas. El mensaje es cualquier unidad comunicacional singular. Toda comunicación, toda conducta, perdón, es comunicación. Entonces, la unidad mensaje comprende el conjunto fluido multifacético de muchos modos de conducta, verbal, tonal, postural, contextual, etc. Ustedes ven que ya el mensaje no es visto como un elemento aislado, reducido, sino que el mensaje en sí tiene una complejidad respecto de varias cuestiones que vamos a ir viendo más adelante. Pero ya empieza a estar, empieza a ser notoria la visión holística de esta escuela, de esta teoría general de los sistemas. Sigue, dice, no existe nada que sea lo contrario a conducta. Toda conducta en situación de interacción tiene valor de mensaje. Características de la comunicación. Los axiomas. Ahora vamos a pasar a los axiomas que son eh, formulaciones o leyes generales que aplican la teoría general de los sistemas a la comunicación. Entonces, el primer axioma eh, dice que es imposible no comunicarse. Toda conducta dentro de una situación de interacción comunica algo. Toda conducta es comunicación. No exige algo que no sea conducta. Ejemplo, el silencio en una conversación puede significar diversas cosas, pero es imposible que no signifique nada, ¿no? De última, el silencio está comunicando de que no quiere comunicarse, pero siempre algo comunica. Axioma número 2. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional.
El contenido refiere a la información transmitida en el mensaje, aspecto referencial de la comunicación, cualquier cosa que sea comunicable. El aspecto conativo refiere, o sea, el aspecto relacional refiere a cómo debe entenderse el mensaje y por lo tanto implica la relación entre las personas comunicantes. Y aquí surge una definición muy interesante, una metacomunicación, ¿no? Eh, Tiene un aspecto entonces de contenido, ¿no? De lo que quiero decir, y otra cosa es el aspecto relacional, que es cómo adecuo eso que quiero decir para lograr eficacia en la comunicación. O sea, yo con un niño de 5 años me voy a comunicar de una manera, con ustedes, alumnos universitarios, me comunico de otra manera, con un amigo o en una asado me comunicaré de otra manera, pero aunque sea el mismo mensaje, ¿no? Pero el aspecto relacional eh, es una cualidad que hay que tener en cuenta eh, como aspecto de la comunicación. Entonces, el segundo axioma es: toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. Por ejemplo, ordena tu cuarto. Primero informa sobre el orden o desorden del cuarto, contenido, y segundo implica un compromiso, obedecer o desobedecer. Y por último define la relación entre los comunicantes, nivel relacional, con múltiples aspectos: complementaria, simétrica, conflicto o consenso. Por ejemplo, si yo le digo ordena tu cuarto a un hijo, ya hay un nivel asimétrico. Eh, si, ¿Por qué? Porque es desigual. Si yo se lo digo a un hermano, puede ser simétrico o complementario. Implica un conflicto también, ¿no? Un consenso, porque habla del orden o desorden. Entonces, hay múltiples aspectos en este segundo axioma, ¿no? El contenido es el pedido de ordenar el cuarto, la habitación. Ahora, la forma o el aspecto, la connotación que se le da o el énfasis que se le da viene con el aspecto relacional, ¿no? Y ese aspecto relacional tiene varias formas. Por ejemplo, la simetría. No es lo mismo que yo le pida a un jefe, que le pida a un hermano, que le pida a un hijo que ordene el cuarto. Eso entraría posible conflicto o posible consenso, digamos. El contenido es el que comunico y la relación refiero al cómo lo comunico. El tercer axioma habla de la naturaleza de que la naturaleza de la comunicación depende de las puntuaciones de las secuencias de comunicación en los comunicantes. Ustedes vieron que en el primer esquema que vimos de comunicación era unidireccional, ¿no? Acá entonces habla como la comunicación es en relación siempre, es siempre desde un feedback. Es importante ver para que la comunicación sea eficaz, tiene que haber una puntuación de secuencia cuando uno es emisor y receptor a la vez, pero al ser emisor está emitiendo un mensaje, el otro es receptor, y viceversa. Cuando el receptor empieza a emitir un mensaje, se convierte en emisor y el otro miembro de la interacción se convierte en receptor. Entonces, hay un feedback, pero depende de la puntuación de esa secuencia de que la comunicación sea eh, eficaz, digamos, ¿no? Entonces, la naturaleza de la comunicación depende de la puntuación de secuencias de comunicación en los comunicantes. Esto se refiere a la interacción entendida como el intercambio de mensajes entre los comunicantes, quienes introducen la puntuación de secuencia de hechos. La puntuación organiza los hechos de la conducta. Entonces, esto se da mucho en la clínica o en la terapia grupal o en la terapia de pareja. Es necesaria la puntuación de secuencia, ¿no? Para ir organizando aspectos de la comunicación. La organización de los hechos de acuerdo con las distintas trazas de cada participante, de modo que uno u otro tiene la iniciativa en esa secuencia,
eh, hace determinante que se logre una buena puntuación de la secuencia, digamos, ¿no? Habla del aspecto de interaccional. Bien. Cuarto axioma. Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. ¿Qué es esto? La comunicación digital es la coordinación artificial aprendida por convención de signos y contenidos. O sea, lo digital es la lengua, ¿no? Es la palabra. Las secuencias de signos, por ejemplo, G, A, T, O, al combinar esos signos, eh, llegamos a la palabra gato. Entonces refiere a la palabra que utilizamos para nombrar algo. Eso es la comunicación digital. La comunicación digital entonces refiere a los signos, como las letras, ¿sí? Eh, la comunicación analógica es la comunicación no verbal. Se observan las secuencias, los ritmos, los tonos de voz, los contextos, los movimientos corporales, como ser gestos, posturas, expresiones facial, inflexión de la voz, frecuencia, el ritmo y la cadencia de las palabras. Entonces, la cuestión digital es lo que digo, y la cuestión analógica es cómo lo digo. Si lo digo en un tono más imperativo, si lo digo en un tono más académico, si lo digo en un tono más chistoso, ¿no? La comunicación digital es lo que digo. La comunicación analógica es cómo se acompaña complementariamente con gestos, cadencias, tono de voz, eso que estoy diciendo. Y retomando el axioma 2, dice, el aspecto del contenido transmite la forma digital y el aspecto relacional de la forma analógica. Ambos aspectos se complementan y la forma de traducir constantemente de un lenguaje a otro. El quinto axioma. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según estén basados en la igualdad o la diferencia. La interacción simétrica entre participantes tienden a igualar la conducta recíproca y su interacción puede considerarse simétrica. Por ejemplo, en una relación de pareja o en un trabajo en grupo cuando ustedes tengan que interactuar. Entre ustedes son pares como alumnos. Ahora, la comunicación eh, con, por ejemplo, con un profesor sería complementaria. La interacción complementaria en la conducta de uno de los participantes complementa a la del otro. Un participante ocupa una posición superior o primaria y otro una posición inferior o secundaria. La relación madre-padre con hijos, relación docente-alumno, es esta interacción complementaria, ¿sí? Porque yo tengo que corregir su examen, eso me da eh, una posición primaria, digamos, ¿no? Eh, en la comunicación. Una conducta favorece a la otra, o sea, mi conducta, mi posición primaria no tendría sentido si ustedes no están como alumnos. Ahora, entonces, toda interacción es o simétrica o complementaria. Esto pone más énfasis no en lo digital, sino en lo analógico de la comunicación, ¿sí? En cómo se adecua algo. Ahora vamos a la última parte, digamos, que es la organización de la interacción humana. Se considera la interacción como sistema. Von Bertalanffy propone la teoría general de los sistemas, intenta formular principios válidos para estudiar los sistemas de diversas disciplinas. En tanto, paradigma científico se caracteriza por su perspectiva holística e integradora. Intenta promover la unidad de la ciencia, ofrece un ambiente adecuado para la comunicación interdisciplinaria. Ustedes recuerden que siempre vemos el objeto de estudio, ¿no? En el objeto de estudio, ustedes ya tendrían que saber cuál es el objeto de estudio de la teoría general de los sistemas. El objeto de estudio claramente es el sistema, entonces habría que buscar la definición de sistema. La metodología decíamos que era transdisciplinaria, tiene una visión holística, ¿sí? Entonces es importante que vayamos viendo
Eso como para ir rellenando el cuadro y que en la bibliografía encuentren estos aspectos, de que no dejen de buscar el objeto, la teoría de base, la metodología que utiliza y cuál es el objeto de estudio y la definición de cada uno de esos conceptos. Entonces, el sistema es complejo de elementos en interacción, conjunto de objetos, así como de relaciones entre los objetos y entre sus atributos. Los objetos son las partes del sistema, los atributos propiedades de los objetos. Objetos interaccionales, personas que se comunican entre personas. Por ejemplo, esto en un sistema, en un grupo humano, ¿no? O sea, un grupo humano es entendido como un sistema. Y en ese sistema, los miembros o los elementos, como ser personas, se comunican entre sí. Son los objetos interaccionales. Acá viene, bueno, la primera definición de sistema abierto, que es intercambio de materiales, energía e información con el medio, o sea, el conjunto o el sistema comparte con el medio, que es fuera del sistema, intercambia materiales, energía, información con su medio. Por ejemplo, si ustedes arman el grupo para hacer el trabajo práctico, ustedes al entregar el trabajo práctico y al lograr esa producción, están compartiendo con el medio, la cátedra, una producción. Eso los convierte en un sistema abierto. Un sistema cerrado, en un sistema cerrado no existen importación o exportación de energía. O sea, nadie entra a un grupo cerrado y no sale producción hacia afuera, hacia el medio, ni energía ni información. La organización de la interacción humana. La comunicación es un sistema abierto de interacciones, inscrita siempre en un contexto determinado. Desde este enfoque, la comunicación fue estudiada tanto por un proceso permanente y de carácter holístico. Esta de carácter holístico, ténganlo en cuenta y busquen la definición. Holístico es una visión global, ¿sí? Una visión totalizadora, un carácter de totalidad, ¿no? Del sistema, contrario a lo que veíamos del elementalismo asociacionista, donde se entiende a hiperespecializar y a poner el foco en los elementos asociados a esos elementos de forma mecánica, de una manera simplista. Acá es una visión holística, como donde se ve un sistema, un todo, y donde cada uno de los elementos están en relación y donde si se altera alguno de esos elementos, el sistema sufre por un principio llamado homeostasis. Desde este enfoque, la comunicación fue estudiada, por tanto, como un proceso permanente y de carácter holístico, como decíamos, como un todo integrado, incomprensible sin el contexto que tiene lugar. Entonces, vemos acá un gráfico del sistema, ¿no? Vemos, tiene límites, ¿no? Es un todo unitario y organizado, o sea, es una totalidad. Por ejemplo, el grupo podría ser entendido, el grupo para hacer los trabajos prácticos, como un sistema donde cada miembro, pero tiene un límite. El límite está dado por la totalidad de los miembros del grupo. Está compuesto por dos o más subsistemas interdependientes. O sea, si son grupos de varias personas, generalmente hay subgrupos, o por lo menos cada miembro es entendido como un subsistema. En esto se da relaciones e interdependencia entre sus elementos. Cuando ustedes interactúan para ponerse de acuerdo de cómo hacer el trabajo práctico, aunque lo haga uno, ese acuerdo ya es una forma de trabajar. Y este grupo tiene un medio y un entorno que, por ejemplo, podría ser la comisión, ¿sí? Tienen un carácter holista, la visión, el cambio en una de las partes ocasiona un cambio en las demás partes y el sistema en general. Vamos a suponer que un miembro del grupo falta al trabajo práctico o el profesor cambia la consigna, perdón, el profesor no está dentro del curso. Si un miembro del grupo falta, el grupo se va a ver resentido, se va a ver, va a tener que reponerse. O sea, si un elemento del grupo eh, sufre una modificación, eso impacta en el resto del sistema. Un solo elemento no forma un sistema.
Propiedades de los sistemas abiertos. La primera propiedad es la totalidad. Un cambio de las partes del sistema provoca un cambio en todos los demás y en el sistema total. Un sistema no es una simple sumatoria de partes, se comporta como un todo inseparable y tiene cualidades emergentes. Ese es el principio, entonces el principio de totalidad, sumamente importante. El segundo principio es el de homeostasis. Los procesos homeostáticos, ustedes van a hablar, van a recordar de que cuando vimos Piaget hablábamos de homeostasis, hablábamos de que el organismo se adapta al medio en función eh, de un desequilibrio y un reequilibrio que se producían en las estructuras cuando estaba en una situación de aprender para poder adaptarse al medio. Ese era un equilibrio y esto hablaba de una constante reequilibración del sistema. Eso es un principio muy de Darwin, que lo tomó Piaget, pero también lo toma la teoría general de los sistemas. Entonces, homeostasis es una permanente reequilibración, ¿sí? Los procesos homeostáticos operan ante variaciones de las condiciones del ambiente. Corresponden a compensaciones internas al sistema que sustituyen, bloquean o complementan estos cambios en el objeto con el objeto de mantener invariante la estructura sistémica, es decir, hacia la conservación de su forma. Cada vez que hay un cambio de consigna, alguna dificultad en el grupo, surge un desequilibrio, pero el grupo o el sistema va a tender a tomar medidas para reequilibrarse y volver a un equilibrio. Ese mecanismo de desequilibrio y reequilibración es lo que se denomina o se toma como concepto de homeostasis. Aportes de la cibernética. Esto es algo sumamente importante para tener en cuenta. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Cuando antes las heladeras o en las heladeras de campo, las heladeras o congelaban o no andaban, digamos, o enfriaban o no, o enfriaban al punto de congelar o no se la prendía. No había temperatura, no había medidor de temperatura. Entonces la cibernética lo que creó son mecanismos de comunicación como que, por ejemplo, una heladera pueda tener una temperatura de, no sé, 5 grados. Eh, esa temperatura, y para que corte y no esté todo el tiempo prendida, o sea, la heladera antes estaba o prendida o apagada. Y si estaba prendida, enfriaba, y si estaba apagada, no enfriaba. Con los aportes de la cibernética, lo que se logró es que una heladera, por ejemplo, pueda tener una temperatura, se la enchufe, se la prenda y que logre tener una temperatura constante, por ejemplo, 5 grados, y cuando sube la temperatura, no hace falta desenchufar la heladera, que va a sostener arrancando y cortando una constante de una temperatura, y eso es un sistema de comunicación. Cuando sube la temperatura, tiene que arrancar la heladera para bajarla a 5 grados, y cuando baja ya más de 3 grados, corta para que vuelva a subir, y de esa manera se economiza. Primero, que se mantiene en una temperatura estable, y segundo, que se economiza energía. Ese sistema de información es uno de los aportes de la cibernética. Entonces, es importante entender que la cibernética fue un gran aporte para la teoría general de los sistemas, sobre todo a la hora de entender la comunicación a partir de poder cuantificarla. Estudia los mecanismos de autorregulación del sistema, esto que les daba recién el ejemplo de la heladera, ¿no? Aporta conceptos importantes, la retroalimentación y la circularidad. Este ejemplo que daba de la temperatura a 5 grados y que la heladera está enchufada y que cuando sube a 7 grados arranca la heladera para bajar la temperatura, y cuando llega a 3 grados corta para ahorrar energía. Eso es retroalimentación y circularidad. Y eso es un gran aporte de la cibernética. Entonces, la retroalimentación es el fenómeno por el cual la información sobre los efectos retroactúa sobre las causas. A más B es igual a C. La
retroalimentación negativa. Hay dos tipos de retroalimentación, una positiva y una negativa. La negativa promueve que el estado de un sistema se mantenga en equilibrio cuando sufre cambios causados por alguna acción. Su objetivo es la estabilidad del sistema. Esta retroalimentación reacciona ante un estímulo reduciendo su impacto para que el sistema regrese a su estado original. La retroalimentación positiva es un tipo de retroalimentación que promueve el cambio dentro de un sistema. Esta lleva al sistema a un estado diferente al estado original en el que se encontraba en un momento dado. La retroalimentación positiva está asociada con los fenómenos de crecimiento y diferenciación. Cuando se mantiene un sistema y se modifican sus metas, fines, nos encontramos ante un caso de retroalimentación positiva. O sea, cuando un grupo crece, ¿no? Cuando hay que tomar medidas, cuando ya hay que subdividir, ¿no? Bien. Tomando las perspectivas de la teoría general de los sistemas, la familia se caracteriza, bueno, acá vamos a ver, si bien nosotros vemos fundamentos de la psicología, vamos a ver fundamentos, sobre todo en el teórico magistral de la teoría general de los sistemas, lo vemos en psicología porque se aplica tanto a los fenómenos grupales y sobre todo a la familia. Y tiene varias definiciones interesantes respecto de la medicina clásica o de la antipsiquiatría, ¿no? Es como tiene un posicionamiento claro distinto a la medicina clásica y a las ciencias naturales, ¿no? Sobre todo, a lo que se opone es al elementalismo asociacionista como teoría. Entonces, la familia se caracteriza por ser un conjunto organizado e independiente de personas en constante interacción, que se regula por unas reglas, la de cada familia, y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior. Tiene propiedades de conjunto o totalidad, o sea, una familia. Posee una estructura, organización, ¿no? Padres, madres, hijos, primos, hermanos, lo que sea. Tiene una organización con jerarquías, ¿no? Por posicionamiento. Tiene reglas implícitas y explícitas. Cada familia tiene sus propias reglas. Las personas son consideradas como sujetos activos. Los miembros de una familia se influyen mutuamente y hay una causalidad circular. Recuerden lo que veíamos, las definiciones que veíamos anteriormente, ¿no? El sistema abierto se mantiene, en una familia como sistema abierto es la que mantiene relaciones con otros subsistemas, por ejemplo, la escuela, la iglesia o las religiones o actividades en los clubes, ¿no? Es un subsistema que tiene un medio en el que interactúa. Eso es un sistema o una familia entendida como sistema abierto, orientada hacia la consecución de metas, que es que la familia avance en la crianza de los hijos, en un proyecto de vida. Concepciones acerca de la conducta patológica. Esto es sumamente interesante de la teoría sistémica. Se utiliza mucho, sobre todo para los abordajes grupales y familiares y de pareja. Afirma la teoría general de los sistemas, propone que la conducta tradicionalmente clasificada como esquizofrénica, o sea, como una persona con esquizofrenia, dice, propone que la conducta tradicionalmente calificada como esquizofrénica se estudie en el contexto interpersonal en el que se produce. Tal conducta no es ni causa ni resultado de dicho contexto, sino una parte completamente integrada de un sistema patológico en curso. O sea, ¿qué dice la teoría general de los sistemas? Que una persona con esquizofrenia no tiene que ser evaluada de manera individual, tiene que ser evaluada en un contexto determinado y lo que afirma es que el sistema, el contexto, es lo patológico y eso patológico se expresa en el sistema a través de esta persona. Y propone algo que ustedes van a ir viendo a lo largo de la carrera, pero es un concepto sumamente importante, que es el concepto de la comunicación paradójica. Dice que hay una comunicación paradójica. Busquen en el diccionario qué quiere decir paradoja. Es un término de la lingüística
que va a ser muy utilizado a lo largo de toda la carrera. La comunicación paradójica puede afectar la conducta y la salud mental. Paradoja. Es una contradicción que resulta de una deducción correcta a partir de premisas incongruentes. Eso es una paradoja. Se utiliza tanto en lógica como en lingüística y se utiliza bastante también en literatura, ¿no? Tres tipos. Paradojas lógicos-matemáticas, definiciones paradójicas y paradojas pragmáticas. Entonces vamos con cada una. O sea, la paradoja pragmática. Por ejemplo, ante una afirmación, sé espontáneo. Si alguien me dice sé espontáneo, no puedo ser espontáneo porque ya me lo están pidiendo. Entonces, hay una comunicación que es paradójica, porque me piden algo que no puedo cumplir, porque al pedirme que sea espontáneo, ya no puedo serlo. No seas tan obediente. O sea, desobedecer es ser obediente, ¿no? Esto es una paradoja pragmática. No puedo concretar eso que se me pide, ¿no? Por eso es paradojal. No prestes atención a ese cartel. Ya, ya el hecho de ya hay algo que es contradictorio. Ya en el pedido mismo no puedo resolver, no puedo seguir la consigna porque tiene una premisa incongruente. Las comunicaciones de este tipo crean una situación insostenible, delimitan un contexto incongruente y lógico. Efecto paralizante. La instrucción paradójica impide la acción misma. O sea, yo no puedo ser espontáneo si me dicen sé espontáneo, porque al pedírmelo ya no puedo serlo, no puedo cumplir, no puedo ejercer pragmáticamente ese pedido. Y es sobre esta base, sobre este problema comunicacional, se da la teoría del doble vínculo. Ese doble vínculo y la paradoja comunicacional explica la esquizofrenia como un patrón de comunicación específico y no como una enfermedad de la mente individual. Características del doble vínculo, que se le atribuye como problema de comunicación a la esquizofrenia. Dos o más personas mantienen entre sí una relación que tiene una elevada importancia vital, psíquica y o física. Se produce una comunicación que enuncia algo sobre el propio enunciado, ambos enunciados se niegan el uno al otro o son incompatibles entre sí. Por ejemplo, ser espontáneo. Ante el pedido de ser espontáneo, ya no se puede ejercer. El receptor de la comunicación no puede sustraerse de la estructura relacional así construida, ni por metacomunicación ni por retraimiento. Para definir su conexión con la esquizofrenia se suman: cuando el doble vínculo se torna frecuente o crónico, se vuelve una expectativa habitual en la relación con la naturaleza de las relaciones humanas. La conducta paradójica impuesta por el doble vínculo conlleva un patrón de comunicación autoperpetuador. Bueno, todo esto entiendan de que fue el teórico por comisión lo que intentamos lo que intentamos hacer con el teórico por comisión es, sobre todo con esta última parte, que ustedes entiendan muy por arriba la importancia y los aportes que que tiene la teoría general de los sistemas. Eh, es una teoría sumamente importante y eh, y que suma mucho, sobre todo en lo clínico, para las relaciones de pareja o para las sesiones o los tratamientos familiares o de grupo. Es sumamente interesante porque se centra mucho en la comunicación, en la interacción y propone otra forma de ver lo patológico distinto de la medicina clásica. Bueno, espero que cualquier consulta o duda lo hagan a través de la plataforma de Moodle
Espero que sigan teniendo buen ritmo con la lectura y, bueno, la semana que viene vamos a estar haciendo, haciendo una dinámica interesante, y vamos a estar haciendo la devolución de los parciales y de las notas. Así que espero verlos pronto y, bueno, cualquier duda o consulta, vamos canalizando por el Moodle. Nos vemos.